Más hambrunas, crecimiento de la migración forzada e intensificación de los conflictos globales. Esas son algunas de las amenazas que enfrentaremos en los próximos años si no se reduce urgentemente el calentamiento global. Según un informe de las Naciones Unidas que aún está en desarrollo, si no se cumple con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático para mitigar los impactos del calentamiento global, el planeta podría sufrir graves cambios que tendrán fuertes impactos sobre nuestras vidas. Principalmente la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados durante los próximos años debe ser cumplido sin falla, o las consecuencias serán desastrosas para millones de personas, para animales ya bajo de amenaza de extinción y hábitats en riesgo de la destrucción irreversible. Ya los efectos del cambio climático son muy fuertes. La temperatura mediana en Groenlandia durante el mes de febrero aumentó dramáticamente y muchas zonas ya no tienen hielo. El mar Bering en Alaska perdió un tercio de su hielo en solo 8 días. La rápida pérdida de las capas polares y el hielo en el Ártico y en Antártida están afectando la supervivencia de los animales que viven allá, como los osos polares en el Ártico y los pingüinos, fosas y ballenas en la Antártida. El crecimiento de los mares está poniendo en riesgo los hábitats costales por todo el mundo, que dentro de poco tiempo podrían estar sumergidos. Mientras una mayoría de naciones están trabajando para mitigar estos cambios climáticos, pues Donald Trump ha retirado la participación de Estados Unidos del Acuerdo de París y ha promovido políticas antiecológicas que en lugar de reducir los efectos de los gases invernaderos, están aumentando la contaminación y la destrucción del planeta. Vean más en el siguiente reportaje. ¿Es imparable el calentamiento global? Una de las principales metas del histórico Acuerdo de París, limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados centígrados, parece imposible de cumplir. La alarma ha sido causada por el borrador del informe especial de la ONU sobre el calentamiento global, que señala que superar ese límite llevaría a que el océano Ártico se quedara totalmente libre de hielo, algo que ya puede ocurrir en septiembre de este año. Además, el aumento de la temperatura y del nivel del mar causaría mayor desproporción en la biodiversidad y perturbaría la trama trófica tanto en el Ártico como en la Antártida. He tenido la oportunidad de venir ya por casi 15 años y en realidad en tiempo real, en tiempo de una vida humana, uno ya puede reconocer los cambios que produce el calentamiento global. El glaciar el Collins o domo de Bellinghausen muestra hoy día rocas que no se veían hace 5, hace 10 años atrás, y eso es una evidencia directa del retroceso de estos glaciares y la pérdida de masa. Muchas ciudades por todos los continentes ya registran subidas récord de la temperatura y son golpeadas por huracanes, tormentas, inundaciones, incendios forestales y un deterioro crítico de la calidad del aire. Y aunque no todos, muchos lo atribuyen al calentamiento global provocado por el hombre. Además, se alerta de que este tendrá muy pronto impacto sobre el futuro de toda la especie humana. El cambio climático, como el cambio en cualquier tipo de condiciones, requiere un esfuerzo de adaptación. En el pasado, los seres humanos nos hemos adaptado a cambios climáticos mucho más fuertes que la actual. Pero claro, la situación actualmente es muy distinta. La naturaleza de nuestras sociedades hace que no sea tan fácil cambiar y además la población humana es enorme, con lo cual cualquier cambio va a exigir problemas graves de adaptación que tendrán indudablemente un coste. ¿Pero cuál sería el coste? El último análisis de la ONU advierte que si pasamos el límite de 1,5 grados de aumento de la temperatura, multiplicaría los índices de hambre y, por tanto, de la migración y de los conflictos en el globo. Y parece lógico que sean los mayores emisores de gases de efecto invernadero, China, Estados Unidos, India y Brasil, los que deberían esforzarse más para mitigar el cambio climático. Sin embargo, con Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, no es el caso. Se está encaminando a destruir el mundo. La política más importante de la administración Trump es el acercarse a una verdadera crisis existencial. Me refiero al cambio climático. En este sentido, bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se ha separado del resto del mundo. El presidente estadounidense promete reintegrarse al Acuerdo de París si cambian las condiciones financieras para Washington.
No obstante, parece alarmante que uno de los mayores actores en la arena mundial pueda abandonar con tanta facilidad las convenciones internacionales sobre el destino de todo el planeta por sus intereses económicos nacionales a corto plazo. Hoy los líderes mundiales están muy preocupados en volver a hacer grandes sus países, pero ¿tendrán suficiente voluntad para volver a hacer grande el planeta? Analizamos más sobre la grave situación del planeta frente a los cambios climáticos con Pablo Canciani. Él es doctor en ciencia física, nos acompaña desde Buenos Aires. Gracias, Pablo, por estar en Detrás de la Noticia. En primer lugar, Pablo, según los últimos informes sobre la aceleración de la pérdida de hielo en las zonas polares, aún estamos a tiempo de mitigar esos impactos del calentamiento global y del cambio climático. ¿El Acuerdo de París sobre el cambio climático es suficiente o habría que tomar acciones más contundentes? Bueno, antes que nada quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo esta información y estas ideas y situación del planeta. Y yendo a la pregunta puntualmente, el Acuerdo de París, como decimos en las ciencias matemáticas y físicas, es necesario pero no es suficiente. Es un primer paso muy importante para lograr el problema, encontrar una solución al problema del calentamiento global y el cambio climático, pero llega muy sobre el límite, como si fuera un boxeador que logra el knockout al último momento en un partido de box, un match de box, y por eso tenemos que trabajar mucho entre todos los países, las comunidades, las empresas, para lograr mejorar el Acuerdo de París y llevarlo a un formato que sea ejecutable, que sea respetado por todas las partes y que permita reducir el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados a partir de las últimas mediciones. Esto es fundamental porque un calentamiento de más de 1,5 grados, 2 grados, dispararía un cambio climático incontrolable con graves consecuencias sociales y ambientales. Pablo, ¿hasta qué punto las acciones que está tomando Donald Trump, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, pues, por ejemplo, sus medidas de ya aumentar la exploración y explotación de petróleo y gas en Estados Unidos y también de limitar a las zonas protegidas, zonas naturales protegidas en territorio estadounidense, ¿esos representan una amenaza al planeta? Hay múltiples amenazas al planeta. La de Trump es una más. Tenemos que pensar que va a depender si el gobierno de Trump, la administración Trump, es reelegida o no para un segundo mandato. En lo que hace al primer mandato de Trump, las medidas tienen una inercia en ser adoptadas, en primer lugar porque Estados Unidos no puede retirarse inmediatamente del Acuerdo de París, tiene que cumplir una serie de etapas, tiene que cumplir con lo que ya se comprometió. Y en segundo lugar, ¿por qué digo que va a depender de qué pase si gana una segunda periodo de administración o no? Porque ahí, digamos, sí se harían efectivas la mayoría de las medidas que ha decretado Trump, que todavía no se pueden implementar. De todas maneras, y en esto hay que ser muy concreto, el impacto de Estados Unidos es una parte del problema. Hay impactos de distintos países. Hay que pensar que hay países emergentes que tienen altas y crecientes tasas de emisión, como la India, que deben encontrarse formas de ser reguladas y controladas. También hay que pensar en todo el tema de la deforestación. No se trata solamente de la industria del petróleo y la minería, sino la deforestación y el actual modelo agroindustrial, que es la segunda causa de emisiones o de efecto de emisiones por cambio en uso de suelos, pérdida de hábitats naturales, etc. Por último, Pablo, ¿cuáles deberían ser las prioridades de la comunidad internacional para mitigar las consecuencias sobre las poblaciones en riesgo, consecuencias de los cambios climáticos? Por ejemplo, ¿se debería implementar una estrategia internacional para mitigar la migración forzada y las posibles hambrunas que podríamos enfrentar a nivel mundial? Aquí hay dos aspectos. La mitigación es solamente una parte. Mitigación implica reducir emisiones, recuperar ecosistemas naturales que ayudan a regular el clima, no solamente mediante fijación de dióxido de carbono, sino por los impactos, por ejemplo, los manglares en zonas costeras que mitigan el efecto del incremento de las olas. Y por otro lado hay que trabajar en adaptación. ¿Por qué adaptación? Porque ya está lanzado el cambio climático.
El cambio climático no se va a revertir en los próximos 200 o 300 años. Lo que hacemos hoy va a durar por muchísimas generaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, en primer lugar, evitar que siga empeorando, pero también adaptar los agrosistemas, los ecosistemas, las ciudades, los sistemas productivos, para que puedan seguir funcionando en un escenario de cambio climático con mayor o menor precipitación, con mayor o menor temperatura, según el caso. Un caso patente es la ola de frío que está sufriendo Europa y Estados Unidos en este momento, que está asociada, aunque parezca mentira, con el calentamiento global, por los efectos que está teniendo eso sobre el Ártico. Muchas gracias al doctor Pablo Canziani por sus comentarios y su análisis con nosotros. Gracias a ustedes. El esfuerzo para salvar el planeta y nuestra humanidad tiene que ser colectivo y global. No hay tiempo de perder. Con o sin Trump, el mundo tiene que actuar.